Los Balcanes. Una península donde la sangre, la lengua y la fe se han entrelazado tan profundamente a lo largo de los siglos que se han convertido en un nudo que parece imposible de desatar. Aquí, cada piedra recuerda el estruendo de los cascos de las legiones romanas, las hordas hunas y los soldados otomanos. Aquí han nacido y han muerto imperios, y las fronteras han sido redibujadas más a menudo que cambian las estaciones. En el corazón mismo de este caldero hirviente viven dos pueblos. A primera vista, su historia parece simple y clara. Tomemos, por ejemplo, a los búlgaros. Un antiguo pueblo eslavo que dio la escritura a la mitad de Europa. Herederos de un poderoso imperio que derrotó a Bizancio. Ortodoxos, de lengua eslava. Su lugar en la historia parece definido e inquebrantable. Pero los gagausos son un pueblo misterioso. Un fenómeno que no encaja en fórmulas simples. Ellos también son ortodoxos, al igual que los búlgaros. Sus iglesias están decoradas con los mismos iconos. Pero su lengua pertenece a la familia túrquica. Está emparentada con el turco, el azerbaiyano y el kazajo. Cristianos de lengua túrquica que han vivido rodeados de eslavos, rumanos y moldavos. Hermanos en la fe, pero extranjeros en la lengua. Y así lo afirma la versión oficial. Generaciones de historiadores los han descrito como buenos vecinos, cuyos caminos se cruzaron bajo la sombra del Imperio Bizantino y luego del Imperio Ruso. Pero, ¿y si esa versión es solo una pantalla conveniente que oculta algo mucho más confuso, paradójico y sorprendente? Hagamos las preguntas que nadie se atreve a formular en las clases de historia. ¿Cómo un pueblo entero de lengua túrquica logró conservar la fe ortodoxa en el corazón mismo del Imperio Otomano Islámico? ¿Por qué los búlgaros llevan el nombre de una tribu túrquica, pero hablan una lengua eslava? Y ahora la pregunta principal. ¿Y si el análisis genético, la prueba más imparcial en manos de la historia, demuestra que todo fue al revés? ¿Y si los gagausos son aquellos búlgaros túrquicos perdidos que conservaron su antigua lengua, pero se disolvieron entre otros pueblos? ¿Y si los búlgaros modernos son genéticamente eslavos que simplemente heredaron el nombre y la estructura estatal del élite túrquico del Khan Asparuh? Esta investigación no es solo la historia de dos pueblos. Es la clave de algunos de los mayores misterios de la historia europea. Su ADN contiene rastros de escitas y sármatas, de godos y hunos, de colonos eslavos y nómadas de la estepa. Comprender quiénes son unos para otros significa entender cómo, de las cenizas de grandes imperios y del caos de las grandes migraciones, nacieron las naciones modernas. Les hacemos una promesa. Al final de esta investigación presentaremos dos pasaportes genéticos. No confiaremos en mitos, crónicas ni declaraciones políticas. Confiamos únicamente en la ciencia. Confrontaremos directamente sus genomas y veremos quiénes son realmente. Si sus antepasados están emparentados entre sí. La respuesta puede cambiar para siempre su comprensión de la historia de Europa del Este. Toda investigación comienza con el estudio de las versiones oficiales, con lo que está escrito en los libros escolares y las enciclopedias nacionales. Ese es el punto de partida, la base sobre la cual se construyen naciones enteras. Abramos estos dos casos y veamos qué nos dicen. Caso número 1. Los búlgaros. Su historia, según la historiografía oficial, es un ejemplo clásico de síntesis. Hacia el siglo VI después de Cristo, la península balcánica ya estaba densamente poblada por tribus eslavas del sur. Eran agricultores, vivían en comunidades y no tenían un estado unificado. Al mismo tiempo, desde las profundidades de las estepas euroasiáticas, desde las orillas del mar de Azov hasta el Danubio, llega el Khan Asparuh al frente de la horda de los búlgaros túrquicos. Los búlgaros eran una minoría, pero una minoría militar excelentemente organizada. Trajeron consigo la idea de la estatalidad, una jerarquía estricta y un ejército victorioso que, en el año 681, obligó al poderoso imperio bizantino a pagarles tributo. Así nació el primer imperio búlgaro.
Los búlgaros dieron el estado, su nombre y la dinastía gobernante. Los eslavos eran la gran mayoría de la población y, como resultó, también la lengua. Durante varios siglos, la aristocracia búlgara se disolvió en el mar eslavo, adoptando la lengua, las costumbres y, lo más importante, la fe de sus súbditos. La cristianización bajo el zar Boris en el año 865 y la creación del alfabeto cirílico por los discípulos de Cirilo y Metodio convirtieron definitivamente a Bulgaria en un estado eslavo. Ahora, caso número 2. Los gagausos. Y aquí todo se vuelve más complejo. Los gagausos no tienen una historia imperial propia. No tienen reyes ni reinos medievales. Su versión oficial es una historia de supervivencia. La teoría más aceptada es que sus antepasados fueron tribus túrquicas ogús, pechenegas o selyúcidas que se asentaron en los Balcanes, en la región de la actual Dobruya y la costa del Mar Negro, alrededor de los siglos X y XI. El punto clave de esta teoría es el siguiente: a diferencia de la mayoría de los pueblos túrquicos que adoptaron el Islam, estos grupos, por alguna razón, adoptaron el cristianismo ortodoxo de Bizancio. Se convirtieron en turcos cristianos mucho antes de la llegada de los otomanos. Esta identidad única, lengua túrquica y fe ortodoxa, les permitió sobrevivir, pero también los hizo extraños tanto para los musulmanes como para los eslavos. A finales del siglo XV y comienzos del siglo XIX, huyendo de los abusos del Imperio Otomano y durante las guerras ruso-turcas, emigraron masivamente desde los Balcanes hacia las estepas despobladas de Budjak, en Besarabia, bajo la protección del Imperio ruso. Entonces, ¿qué tenemos? Oficialmente, los caminos de estos dos pueblos se cruzan en Bulgaria, en su patria común, pero luego se separan. Los búlgaros construyen una nación sobre una base eslava. Los gagausos conservan su lengua túrquica y se trasladan a nuevas tierras. Parece lógico, pero solo a primera vista. Precisamente al comparar estas dos versiones aparentemente coherentes aparecen grietas, enigmas y contradicciones que gritan que no estamos viendo el cuadro completo. Paradoja número 1. El idioma. La élite gobernante de los búlgaros, que dio nombre al Estado, abandona completamente su propia lengua en favor de la lengua del pueblo conquistado. Esto es extremadamente raro en la historia. Normalmente ocurre lo contrario. Al mismo tiempo, los gagausos, siendo un pueblo pequeño rodeado de eslavos, rumanos y griegos, conservaron obstinadamente su lengua túrquica durante siglos. ¿Por qué unos turcos en los Balcanes perdieron totalmente su lengua, mientras otros la conservaron? ¿No es la propia existencia de los gagausos un desafío a la historia oficial búlgara? Paradoja número 2. El origen. La versión búlgara habla de una fusión, pero ¿fue completa? ¿Podría una parte de los protobúlgaros haber rechazado la asimilación, haberse apartado y convertirse en los antepasados de los gagausos? La teoría gagausa del origen selyúcida también es incierta. Se basa en fuentes tardías y suposiciones. No existe una crónica que diga claramente que los turcos selyúcidas llegaron y se bautizaron. Paradoja número 3. El nombre. La etimología de la palabra gagauso es un campo minado para los historiadores. Una de las teorías más populares la vincula con el nombre del sultán selyúcida Izzedin Keikabu II, que en el siglo XIII huyó a Bizancio con algunos de sus súbditos. Gagauz como una forma distorsionada de Keikabus. Una leyenda atractiva, pero sin pruebas. Y todas estas paradojas nos llevan a la pregunta central de la investigación, una pregunta que suena casi herética. ¿Son los gagausos y los búlgaros dos caras de la misma moneda? ¿Podrían los gagausos ser los búlgaros originales que conservaron la lengua túrquica, mientras que los búlgaros actuales son eslavos que tomaron solo el nombre y el estado de los protobúlgaros? Hoy el mundo científico intenta responder a esta pregunta, pero está dividido en tres grandes teorías. Teoría 1. Un origen común. Según esta idea,
Los gagausos son descendientes directos de los mismos túrquicos búlgaros de Asparuh que no se asimilaron y conservaron su lengua. Serían, en cierto sentido, los parientes más cercanos de los búlgaros actuales. Teoría 2. Los invitados tardíos. Esta teoría sostiene que los gagausos no tienen relación directa con los búlgaros tempranos. Sus antepasados serían otros pueblos túrquicos, como pechenegos o gusucumanos, que llegaron a los Balcanes siglos más tarde. Adoptaron el cristianismo de la población local y se asentaron en tierras que antes pertenecían al Estado búlgaro. Teoría 3. La mezcla. Esta visión propone que los gagausos son el resultado de la fusión de múltiples pueblos. Su base serían los nómadas de la estepa, pero también incorporarían restos de búlgaros no eslavizados, turcos cristianizados e incluso griegos helenizados. Las crónicas pueden ser parciales. La arqueología no siempre habla con claridad. La lengua puede cambiar. Durante más de 100 años, historiadores y lingüistas han debatido estas teorías. Pero todos sus argumentos son indirectos. Hoy, por primera vez, tenemos un testigo que no miente, no tiene ideología y lo recuerda todo. Ese testigo es el ADN. Solo el análisis genético comparativo puede resolver este debate. La investigación sobre el papel termina. La verdadera investigación comienza ahora. Dejamos los manuales modernos y escuchamos a los testigos. Interrogaremos a cronistas, arqueólogos y lingüistas. Enfrentaremos las pruebas para encontrar al menos una pista, una conexión que una ambos casos en uno solo. Comencemos con el interrogatorio de los principales testigos de la época, los cronistas bizantinos. Ellos fueron vecinos, enemigos y aliados del primer imperio búlgaro. Y escribieron mucho. ¿Sobre quién? Sobre los búlgaros. Más exactamente, sobre los protobúlgaros. Para los bizantinos, estos eran una fuerza concreta, comprensible y muy peligrosa. Describen con detalle la llegada de la horda de Asparuh al Danubio en el siglo VII. Relatan con horror cómo el Khan Krum hizo una copa con el cráneo del emperador Nicéforo. Escriben con admiración y miedo sobre las campañas del zar Simeón, que soñaba con convertirse en emperador de Roma. Para los bizantinos, los búlgaros eran un pueblo, una élite y un ejército. Conocían los nombres de sus líderes y de sus fortalezas. ¿Y qué hay de los gagausos? Revisamos cientos de crónicas bizantinas, árabes y de Europa Occidental buscando al menos una mención de este pueblo, y no encontramos nada. Este etnónimo, este nombre, parece surgir de la nada recién en el siglo XIX. ¿Significa eso que no existían? No. Significa que antes eran conocidos con otro nombre. Pero, ¿cuál? Entonces las crónicas comienzan a hablar, pero no de los búlgaros. A partir del siglo X, los cronistas bizantinos describen con inquietud nuevas olas de nómadas que cruzan el Danubio. Los llaman uses, es decir, oghuz. Escriben sobre los cumanos, los llamados polopsianos. Mencionan a los pechenegos. Todos ellos son pueblos túrquicos, pero distintos. Hablan diferentes dialectos y llegan 4 o 5 siglos después de los búlgaros de Asparuh. Los bizantinos describen en detalle sus incursiones, las guerras contra ellos y, a veces, incluso como tribus enteras de estos nómadas adoptan el cristianismo y entran al servicio del imperio, estableciéndose en sus tierras, incluida la misma Dobruya que muchos consideran la patria de los gagausos. Este es el resultado del primer interrogatorio. Los testimonios de los antiguos no coinciden. Existen dos grupos distintos de testigos que describen dos invasiones diferentes de pueblos túrquicos, separadas por siglos. Ningún autor antiguo los identifica como el mismo pueblo. Nadie escribe que esos grupos sean descendientes de los búlgaros. Al contrario, para los cronistas eran pueblos nuevos y extranjeros. Las fuentes escritas no conectan a los búlgaros con los supuestos antepasados de los gagausos. Los separan.
Los cronistas pueden haber sido parciales, pero la Tierra no miente. Comparemos las pruebas materiales. ¿Qué dejaron los búlgaros y qué encontramos en las tierras donde se cree que se formaron los gagausos? Aquí están las pruebas del caso Bulgaria. La llamada cultura de Pliska y Preslav. Fortalezas monumentales de piedra, diferentes a las eslavas. Necrópolis paganas con ritos funerarios específicos, incluidas cremaciones y entierros con animales sacrificados, lo que revela un origen de estepa. Y por supuesto, las runas protobúlgaras, signos misteriosos grabados en piedra. Esta es la cultura de un poderoso pueblo estatal. Ahora veamos el supuesto lugar de formación de los gagausos en el noreste de Bulgaria y la región de Dobruya durante la Baja Edad Media. ¿Qué encontramos allí? Una imagen completamente distinta. En lugar de grandes fortalezas, restos de campamentos nómadas y pequeños asentamientos. En lugar de rituales paganos búlgaros, túmulos funerarios típicos de cumanos y pechenegos, con caballos y armas. Más tarde aparecen cementerios cristianos comunes, casi indistinguibles de los búlgaros o griegos. Cerámica, joyas y objetos cotidianos que muestran una fuerte influencia de Bizancio y de los pueblos vecinos. El resultado de la confrontación arqueológica es claro. La cultura material de los búlgaros tempranos y la de los grupos túrquicos que vivieron en las tierras de los gagausos 5 siglos después. Son dos culturas diferentes. No hay transición, no hay continuidad. Son huellas de distintas olas, de distintos pueblos. La arqueología no nos da motivos para creer que la población de Dobruya en la Baja Edad Media sea descendiente directa de los búlgaros de Asparuh. Más bien, son rastros de visitantes posteriores, los ogús y los cumanos. Pero la prueba más fuerte es el idioma. El idioma es el código genético de la cultura. Veámoslo. El idioma gagauso moderno pertenece sin duda al grupo ogús de las lenguas túrquicas. Sus parientes más cercanos son el turco, el azerbaiyano y el turcomano. Este es un hecho indiscutible. ¿Y la lengua de los búlgaros de Asparuh? Está muerta, pero quedan rastros en inscripciones y nombres. Eso es suficiente para llegar a una conclusión clara. El protobúlgaro pertenecía a otra rama de las lenguas túrquicas, la llamada rama búlgara u ogúrica. Su único pariente vivo hoy es el idioma chuvasio. Este es el punto clave. El gagauso y el antiguo búlgaro son lenguas de ramas distintas de la familia túrquica. Se separaron hace miles de años. Un hablante de una no entendería al hablante de la otra. El veredicto de la lingüística es claro. La teoría de que los gagausos son descendientes directos de los búlgaros de Asparuh que conservaron su lengua es insostenible. Sus lenguas no son como padre e hijo, sino como parientes muy lejanos. El idioma gagauso apunta directamente a los migrantes túrquicos más tardíos de la ola ogús. Así, la recopilación de pruebas externas nos lleva a un callejón sin salida. Las crónicas lo separan, la arqueología lo separa y el idioma lo separa. Todos los hechos hablan en contra de una relación directa entre ellos. Parece que el caso podría cerrarse. Pero entonces, ¿por qué su fe es tan similar? ¿Por qué sus destinos están entrelazados en la misma tierra? Las pruebas externas se han agotado. Es hora de revelar la prueba principal. Mirar dentro de las personas y examinar su sangre. Comienza el tercer acto. El interrogatorio del ADN. Escuchamos a cronistas, arqueólogos y lingüistas. Sus testimonios fueron contradictorios y solo profundizaron el misterio. Nos dieron dos historias diferentes. Pero ahora toma la palabra un testigo que no puede mentir, porque es la propia historia escrita en el código biológico de cada ser humano. Comenzamos con la paleogenética. ADN extraído de los huesos de personas que vivieron hace cientos y miles de años. Antes de analizar a los pueblos actuales, debemos entender cómo era el paisaje genético de los Balcanes antes y durante los eventos clave.
Hasta el siglo VI después de Cristo, los Balcanes estaban habitados por descendientes de los primeros agricultores europeos y de cazadores-recolectores locales. Ese es el sustrato genético, tracios, ilirios y griegos. Luego, en los siglos VI y VII, ocurre un evento que cambia la historia de la región, la migración masiva de los eslavos. La paleogenética documenta claramente este momento. Aparece en los Balcanes un nuevo componente genético procedente del noreste, de las zonas boscosas de Europa Oriental. No fue solo un cambio cultural, sino una transformación demográfica profunda. Sobre esta base ya mezclada, a finales del siglo VII llega la Horda de Asparuh. El análisis del ADN de la élite de los primeros cementerios búlgaros muestra marcadores típicos de los nómadas de la estepa euroasiática, vinculados a Asia Central, Altai y Siberia. Genéticamente eran distintos de los eslavos y de la población local. Realmente venían de las estepas. ¿Y qué ocurre en las tierras donde más tarde vivirán los gagausos? Los estudios paleogenéticos de túmulos cumanos y pechenegos muestran la misma imagen, pero en otra época. Nuevamente encontramos ADN de origen estepario con componentes de Eurasia Oriental. La conclusión de este interrogatorio es clara. Hubo al menos dos grandes olas de migración túrquica hacia los Balcanes, separadas por siglos. Una fue la búlgara en el siglo VII, la otra fue la oguz y cumán en la Baja Edad Media. No eran los mismos pueblos. Ahora pasamos al ADN autosómico, el retrato genético general de los pueblos actuales. Veamos a los búlgaros. Son un pueblo europeo balcánico típico. La base de su genoma son los antiguos agricultores, mezclados con cazadores-recolectores y un fuerte componente eslavo. ¿Dónde está el componente asiático de la estepa? Existe, pero es mínimo, en promedio entre 1 y 2% y a veces casi imperceptible. Y ahora los gagausos. La base es la misma. También son un pueblo balcánico desde el punto de vista genético. Pero en ellos el componente estepario de Eurasia Oriental es varias veces mayor, entre 5 y 10% e incluso más en algunos individuos. Aquí está la primera prueba irrefutable. Ambos pueblos son principalmente europeos, pero los gagausos conservan una huella genética más fuerte y más reciente de los nómadas de la estepa. Esto es incompatible con la idea de que sean descendientes de los búlgaros que llegaron hace 1300 años y cuyo impacto genético casi ha desaparecido entre los búlgaros modernos. Esto demuestra directamente que los antepasados de los gagausos o llegaron más tarde o se mezclaron mucho menos con la población local. El ADN autosómico es un retrato general. Pero tenemos herramientas para seguir líneas de ascendencia específicas. Está el cromosoma Y, que se transmite de padre a hijo, y el ADN mitocondrial, que pasa de la madre a todos sus hijos. Son como apellidos escritos en los genes. Revelan rutas de migración. Primero, las líneas paternas entre los búlgaros. Predominan varias haplogrupos principales. Y2A es un marcador de la antigua población local de los Balcanes. E1B13 es otro marcador europeo antiguo asociado a los agricultores. R1A es un marcador clásico traído por los eslavos. ¿Y dónde están las líneas asiáticas que los protobúlgaros debieron traer consigo? Las haplogrupos C, Q y N aparecen entre los búlgaros con una frecuencia cercana al margen de error estadístico. Las líneas paternas búlgaras son, sobre todo, líneas de europeos locales y eslavos. Ahora, las líneas paternas de los gagausos. Aquí la imagen cambia. Sí, también están presentes haplogrupos balcánicas locales como I2A, E1B13 y R1A, lo que muestra mezcla con la población local. Pero junto a ellas se observan claramente líneas esteparias que casi no aparecen entre los búlgaros. La haplogrupo Q, asociada con los hunos y pueblos túrquicos de Siberia. La haplogrupo N, extendida por los Urales y el norte de Eurasia.
Y lo más importante, la rama R1AZ93, llamada indoidania o esteparia, característica de pueblos nómadas, incluidos los cumanos. Estas líneas son una huella genética directa e inequívoca de las estepas euroasiáticas, conservada por vía paterna entre los gagausos. Los resultados del análisis de ADN son contundentes. El retrato genético de los búlgaros es el de una población balcánica local eslavizada que absorbió una pequeña cantidad de genes de la élite protobúlgara gobernante, pero adoptó su nombre. El retrato genético de los gagausos es el de esa misma base balcánica, pero influida por una ola posterior y más fuerte de migrantes de la estepa. Muy probablemente, los mismos ogús, pechenegos y cumanos. Las pruebas principales ya están sobre la mesa. El testigo ha declarado, y sus declaraciones desmienten la intriga simple y atractiva con la que comenzamos. Los gagausos no son los búlgaros perdidos. Pero la verdad resulta todavía más compleja y más interesante. Es hora del veredicto. La investigación ha terminado. Escuchamos a todos los testigos y revisamos todas las pruebas. Empezamos con una hipótesis provocadora. ¿Y si los gagausos fueran los verdaderos búlgaros, y los búlgaros fueran eslavos que tomaron su nombre? Es momento de un veredicto basado no en especulaciones, sino en hechos. ¿Qué tan cercanos son genéticamente los gagausos y los búlgaros? La respuesta es, muy cercanos, pero no de la forma que imaginábamos. Su parentesco es un parentesco forjado en una misma tierra, no por un ancestro estepario común. El veredicto de la pericia es claro. Tanto los búlgaros como los gagausos son pueblos predominantemente balcánicos. Más del 80% de su acervo genético es idéntico y se compone de tres capas principales. Primero, la capa más antigua, descendientes de los primeros agricultores europeos y de cazadores-recolectores mesolíticos que han vivido en los Balcanes durante milenios. Segundo, la capa de la antigüedad, genes de tracios, griegos y romanos, mezclados en esta tierra a lo largo de siglos. Tercero, la capa eslava medieval, la capa más poderosa, traída por la migración masiva de los eslavos en los siglos VI y VII. Son primos. Comparten una misma madre balcánica. Pero sus padres fueron distintos. Esa es la clave del misterio. En el crisol genético búlgaro, la gota esteparia, la sangre de los protobúlgaros de Asparuh, cayó hace más de 1000 años. Fue pequeña y casi se disolvió por completo, dejando el nombre y una huella genética mínima. En el crisol genético gagauso, la gota esteparia cayó varios siglos después. Fue más grande y llegó de otros pueblos, ogús, pechenegos y cumanos. Por eso, en los gagausos el componente estepario es mayor y se expresa con más claridad en la línea paterna. ¿Con cuáles de sus vecinos se parecen más? Los búlgaros son genéticamente casi indistinguibles de otros eslavos del sur, como macedonios y serbios. Los gagausos también encajan en este entorno balcánico, pero destacan por su componente estepario más fuerte. Eso los convierte en un pueblo único en los Balcanes, portador del eco genético más fuerte y más reciente de las estepas euroasiáticas. Ahora podemos responder la pregunta central de nuestra investigación. ¿Era correcta la intriga inicial? La respuesta es no. Pero la realidad resultó mucho más interesante. Los búlgaros son, en su inmensa mayoría, descendientes de los eslavos y de la población preeslava de los Balcanes. Adoptaron el etnónimo búlgaro de una élite túrquica pequeña pero poderosa, que les dio estatalidad y se disolvió rápidamente entre ellos. La versión escolar de la historia resulta, sorprendentemente, confirmada por la genética. Los gagausos no son los búlgaros perdidos de la Alta Edad Media. Son descendientes de la misma base balcánica, pero su etnogénesis fue moldeada por otra ola, posterior, de migrantes túrquicos. Su lengua, de tipo ogús y no búlgaro-ogúrica, es una prueba directa de ello.
Conservaron la lengua túrquica no porque fueran más obstinados, sino porque su historia comenzó más tarde y sus antepasados nómadas se mezclaron de otra manera con la población local, logrando imponer su idioma, pero adoptando la fe local. La paradoja queda resuelta. Los gagausos y los búlgaros no son dos fragmentos de un mismo pueblo antiguo. Son dos síntesis históricas distintas, ocurridas en el mismo territorio, con el mismo material de base, la población balcánica, pero con arquitectos diferentes. Los gagausos no son búlgaros genéticamente que hablan turco, ni los búlgaros son túrquicos genéticamente que hablan una lengua eslava. La verdad es que ambos pueblos son un mosaico complejo, una aleación de muchos elementos. La genética demostró que la historia no tolera respuestas simples. No avanza en línea recta. Es un proceso complejo y de muchas capas, donde la lengua, la sangre y la cultura pueden seguir caminos completamente distintos. Y así, el caso queda cerrado. Los pasaportes genéticos están completos. Comenzamos esta investigación con una pregunta provocadora. Esperábamos una respuesta simple, sí o no, hermanos o extraños. Pero el hallazgo más importante es que la propia historia escrita en el ADN no conoce categorías tan primitivas. ¿Qué es una nación? ¿Qué es un pueblo hermano? ¿Qué es la pureza de sangre? Son construcciones culturales frágiles, creadas por personas en épocas específicas y con fines específicos. Son etiquetas que pegamos sobre un proceso infinitamente complejo llamado historia. Estamos acostumbrados a pensar en categorías como estados, idiomas y religiones. Levantamos fronteras y muros. Pero el ADN es el gran destructor de mitos. No reconoce banderas ni imperios. Cuenta la historia no de los estados, sino de los antepasados. Es una historia de movimiento. De cómo los cazadores-recolectores se convierten en agricultores. De cómo los agricultores se encuentran con guerreros nómadas. De cómo los colonos eslavos toman por esposas a hijas de tracios locales y sus descendientes se unen a jinetes de la estepa llegados del este. El pasaporte genético de un búlgaro o de un gagauso no es una sola página con una única nacionalidad. Es un volumen grueso, escrito en decenas de lenguas. Capítulos escritos en los bosques de Europa Oriental, en las estepas de Asia Central, en las montañas y valles de los Balcanes, en las costas de Anatolia. Ninguno de estos pueblos es un bloque uniforme, sino un mosaico vivo. Un patrón único compuesto por cientos de piezas, compartidas por toda la humanidad. Y bajo esta luz, la intriga inicial pierde sentido. Intentar decidir quién es el verdadero heredero de la sangre túrquica es como discutir cuál ola del océano es la más real. Ambas son parte del mismo movimiento. La idea de hermandad, pureza o enemistad eterna es solo una ondulación en la superficie. Debajo, el ADN cuenta la misma historia, la historia de grandes migraciones, asimilaciones inevitables y un patrimonio humano común que no conoce las fronteras modernas. Los búlgaros y los gagausos no son fragmentos de un todo. Son dos obras maestras distintas, creadas por la historia a partir de la misma arcilla valiosa, el acervo genético de los Balcanes. Y su valor no está en una pureza mítica, sino en su complejidad única, en sus destinos entrelazados, en su fe compartida y sus lenguas diferentes, en toda la sabiduría y la tragedia de este antiguo cruce de civilizaciones.